Muy bien, entonces todos listos. Vamos a ir. Hechos capítulo 13, hasta lo último de la tierra. En la segunda mitad del capítulo 11 de Hechos, habíamos leído que por causa de las persecuciones levantadas en contra de los cristianos, a raíz del apedreamiento de Esteban, empezaron las persecuciones y los creyentes fueron esparcidos a diferentes lugares. Y fueron esparcidos hacia la zona de Fenicia, al norte de la costa de Israel, más al norte, la zona de Fenicia, hacia la isla de Chipre y un poco más al norte todavía, en la zona de Siria, hacia Antioquía. Y ahí en el capítulo 11 habíamos leído que en Antioquía, especialmente allí, los creyentes empezaron a multiplicarse y que cuando ya estaba prosperando y siendo bendecida la iglesia en Antioquía, se enteraron los hermanos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que vea cuál era la situación, pero al mismo tiempo para confirmar a los hermanos. Y Bernabé hizo eso, viajó allí y confirmó a los hermanos para que permanezcan, los animó a que permanezcan fieles al Señor. Luego, estando en Antioquía, Bernabé viajó de allí a Tarso, en Asia Menor, y fue a buscar a Saulo. Saulo era originario de Tarso, y de ahí de Tarso lo trajo nuevamente hacia Antioquía. Entonces regresó Bernabé con Saulo hacia Antioquía, y allí se congregaron durante todo un año. Eso ya lo pueden leer ustedes si quieren al final del capítulo 11. Y se nos dijo ahí que en Antioquía de Siria, en la costa oriental del mar Mediterráneo, es donde a los creyentes por primera vez se les llama cristianos, en la historia del cristianismo y en la historia del libro de Hechos. A los seguidores de Jesucristo por primera vez se les llama cristianos allí en Antioquía. Y luego Bernabé y Saulo, enviados por los hermanos de Antioquía, viajaron a Jerusalén en una misión especial llevando un apoyo económico, una ayuda social, dado que había habido una gran hambruna en tiempos del emperador Claudio. Entonces Bernabé y Saulo viajaron a Jerusalén, ayudaron, entregaron el encargo y cumplido su servicio, y eso fue mencionado hacia finales del capítulo 12, cumplido su servicio al Señor, Bernabé y Saulo regresan a Antioquía, pero regresan a Antioquía llevando con ellos al joven Juan Marcos, quien más adelante sería aquel Marcos que escribe el Evangelio según San Marcos. Y así los encontramos ahora, en el capítulo 13, a Bernabé y a Saulo en Antioquía. Así que vamos allí y vamos a ir leyendo. El capítulo 13 es un capítulo extenso, pero vamos a ver que es una descripción histórica, entonces es una narración que nos va a resultar interesante. Se inicia lo que es comúnmente conocido como los viajes de Pablo, pero los viajes misioneros de Pablo, pero se inician junto con Bernabé. Entonces, y también vamos a ver un interesantísimo mensaje evangelístico, el primer mensaje evangelístico que da el apóstol Pablo. Así que vamos allí, Hechos capítulo 13, a leer desde el versículo 1. Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces menciona que había en la iglesia en Antioquía profetas y maestros, y a veces cuando se habla de profetas se le da un entendimiento diferente al que realmente es el bíblico. El apóstol Pablo más adelante lo explica muy bien en 1 Corintios 14. En 1 Corintios 14:3, Pablo dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El que profetiza tiene un don del Espíritu Santo para hablar de parte de Dios a los hombres, pero con el fin de edificar, de exhortar y de consolar. Dios puede permitir también profecía predictiva, pero Dios no va a dar nunca nuevas revelaciones que sean extras o que sean complemento de las Escrituras, porque las Escrituras ya están completas. Las Escrituras están absolutamente completas. Todo lo que necesitamos saber
está desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que necesitamos para tener una relación con Dios, todo lo que necesitamos para tener salvación, todo lo que necesitamos para tener una vida que agrade a Dios, todo lo que necesitamos saber para tener una vida de la cual nosotros nos sintamos contentos y realizados, todo está en las Escrituras, y todo lo que sirva para edificarnos también como cuerpo de Cristo. Pero habían profetas, y Dios puede usar don de profecía hasta nuestros tiempos. Pero también se levantan falsos profetas, como vamos a mencionar en un ratito en este mismo capítulo. Habían profetas, habían maestros. ¿Quiénes eran los maestros? Aquellos que tienen el don de la enseñanza recibido de parte del Señor. Con el fin, también dice el apóstol Pablo en Efesios 4:12, que los maestros han sido levantados por el Señor para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es también para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un don del Espíritu Santo orientado a la enseñanza de la palabra de Dios, íntimamente ligado, pero no necesariamente, pero muy íntimamente ligado al ministerio del pastorado. Y el don de maestro es diferente al don de evangelista. El que tiene el don de evangelismo es el que predica a los inconversos, pero el que es maestro es el que enseña a los creyentes, enseña a la iglesia. Y por eso es que a veces algunos buenos maestros se pueden sentir un poco frustrados cuando intentan hacer de evangelistas, cuando no tienen tanto el don de evangelistas, sino que tienen el don de maestros, de enseñar a los creyentes la palabra de Dios. Lo cual no significa que todos los creyentes cristianos no tengamos la capacidad de evangelizar. Todos los creyentes cristianos podemos también compartir, por supuesto, el Evangelio del Señor cuando se requiera y cuando se amerite. Todos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Entonces estaban estos 5 personajes levantados por el Señor como el liderazgo de la iglesia en Antioquía: Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Todos ellos. Dice en el versículo 2, estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Se dice que estos 5 varones estaban ministrando al Señor y ayudando. Y a veces encontramos en la traducción, sobre todo en la traducción Reina Valera, la palabra ministrar, ministros, ministrando, ¿no? Y quizás no sea una palabra muy normal en el hablar cotidiano. Por ejemplo, nosotros comúnmente escuchamos hablar acerca de los ministros de Estado en el lenguaje cotidiano, en las noticias, en la vida común y corriente, los ministros de Estado. Pero nunca decimos sí, que el alcalde estaba ministrando, o los que recogen la basura estaban ministrando, o cualquier servidor público. Pero sin embargo esa es la raíz de la palabra griega. Realmente ministrar significa trabajar por la gente. Y por eso es que se usa mucho en el ámbito bíblico para hablar de aquellos que servían a Dios y que servían al pueblo de Dios. Y el concepto, por supuesto, el concepto escritural dista bastante del concepto mundano, porque en el mundo se supone que los ministros son aquellos que ejercen una responsabilidad del gobierno, pero por lo general, como hemos visto hasta hace poco, ¿no? Muchos llegan a esos lugares de poder o de autoridad para sacar provecho, tanto en provecho en el sentido de poder, de fama, de notoriedad. Pero en el cristianismo un ministro es alguien que sirve y no alguien que se sirve de los demás. Alguien que se humilla, que se niega a sí mismo para ponerse a disposición del Señor. Entonces estaban todos ellos en Antioquía, estos líderes de la iglesia de Antioquía, ministrando, ayunando. Y entendemos que era importante también dentro de las iglesias cristianas, dentro de los hermanos, estar ayunando, pero no como una práctica religiosa, sino para abstenerse de una necesidad corporal de comer, para dar más tiempo a la oración y a dedicarse a las cosas de Dios y a poner toda atención en las cosas espirituales.
Siempre hemos visto a los hombres de Dios practicando el ayuno en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Sin embargo, debemos reconocer que en muchas religiones y filosofías incluso se practica el ayuno. Entonces no podemos pensar que el ayuno haga a las personas más santas. Simplemente que el ayuno te ayuda a enfocarte más en lo espiritual porque te estás negando a esa necesidad carnal de comer. El ayuno no sirve para ganar méritos delante de Dios. Es decir, mientras más ayunas, te vuelves más santo o más bueno delante de Dios. No es así. No es para hacerte espiritualmente superior, pero sirve como una disciplina espiritual. Entonces, el ayuno, enseñamos acerca del ayuno conforme recorremos las Escrituras y vemos a la iglesia, a los hermanos, a personajes de la Biblia enseñando. El ayuno no se impone a la fuerza ni se practica por cumplimiento. Algunas organizaciones, algunos grupos cristianos practican mucho el ayuno, está bien, pero algunos lo ponen como ritual. Todos los jueves a tal hora ayuno, todos los meses ayuno. Se puede convocar a ayunos congregacionales, ayunos para practicar entre varios hermanos cuando se tienen que tomar decisiones importantes, cuando se quiere profundizar en la oración. Pero no hay que caer en la religiosidad, de creer que porque más ayunas y más lo practicas, entonces tienes una mejor posición de santidad. Estaban los hermanos, estos 5 líderes, junto con, los 5 incluidos, Bernabé y Saulo, orando, ayunando, y el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces aquí es importante hacer énfasis en este hecho de que el autor, en este caso Lucas, al escribir este tratado, el libro de Hechos, no estaba escribiendo poesía, tampoco estaba narrando una parábola, ni tampoco estaba hablando de lenguaje profético, simbólico, como en otras partes de la Biblia. Entonces, aquí Lucas no está hablando metafóricamente cuando dice: el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado, que les he llamado, sino que literalmente el Espíritu Santo habló manifestando su voluntad. Y este versículo, junto con muchos otros pasajes de la Biblia, son pruebas irrefutables de que el Espíritu Santo es una persona divina, parte de la Trinidad. Tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene emociones. Y acá vemos que el Espíritu Santo habla. Dice: apártenme a Pablo y a Bernabé, o apártenme a Bernabé y a Saulo. Entonces, el Espíritu Santo habla. Una energía o una fuerza activa no puede hablar ni manifestar su voluntad. Entonces, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que estaban cuidando su vida espiritual, fortaleciéndose en su vida espiritual, practicando orar, practicando ayunar, permaneciendo unánimes en la doctrina, y así, orando y ayunando, buscaban la voluntad de Dios. El Espíritu Santo les habla, les confirma, el Espíritu Santo les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, y los líderes les imponen las manos. A veces nosotros creemos que la imposición de manos es un acto a través del cual transmitimos energía y buenas vibras a los demás. Shazam, recibe. No es para pasar buenas vibras ni cierta energía. Imponer las manos es un gesto, en el caso de los creyentes cristianos, es un gesto por el cual simplemente nos alineamos con la voluntad de Dios y reconocemos lo que Dios está haciendo al orar por aquellos hermanos a los cuales estamos encomendando una misión. También se imponían las manos para orar por los enfermos, pero no significa que el enfermo vaya a ser sanado porque yo le imponga las manos y que de mí pase una energía que sane al enfermo. En todo caso, la energía que sana al enfermo es el poder del Señor. Y es el poder del Señor el que da sanidad, el que da salvación y el que actúa.
Hay veces que vemos en las Escrituras a Jesús sanando enfermos porque les pone las manos encima, pero también hay muchas sanidades realizadas por Jesús donde no les impone las manos, donde simplemente con su palabra las personas son sanadas. Entonces, a partir de aquí se inicia lo que es muy conocido como el primer viaje misionero de Pablo, realizado probablemente entre los años 45 al 48 ya de nuestra era. Versículo 4. Ellos entonces, Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Entonces, primeramente, fueron enviados por el Espíritu Santo. Y esto también es importante de recalcar. Una característica importante de la iglesia primitiva, de la iglesia de los inicios del cristianismo, es que era una iglesia dirigida por nuestro Señor Jesucristo por medio del Consolador, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les enseñaba, les guiaba, les capacitaba y les enviaba según los planes de Dios. Y así queremos también ser en nuestros tiempos, ser una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Queremos empezar en el Espíritu y terminar en el Espíritu, y no terminar en la carne, como resondró el apóstol Pablo a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne. ¿Qué pasó con los Gálatas? Lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 15, pero lo que sucedió fue que quisieron regresar a las restricciones de las prácticas religiosas de la religión judía y de la ley de la Torá. Y nosotros queremos ser guiados por el Espíritu Santo, queremos andar en el Espíritu. Entonces, son guiados y enviados por el Espíritu Santo, descienden, dice, de ahí de Antioquía a Seleucia. Seleucia era la zona portuaria en la costa, puerto en Siria, a unos 25 kilómetros de Antioquía. Y de ahí navegaron hasta Chipre. Chipre es una isla muy grande, con el mismo nombre hasta nuestros días, en el mar Mediterráneo, una isla enorme, al oeste de Siria, al sur de Asia Menor, en el mar Mediterráneo. El mismo Bernabé era oriundo de Chipre, ya habíamos mencionado eso en Hechos capítulo 4. Y puede ser esta una razón importante por la cual hayan decidido, hayan sido enviados también por el Espíritu Santo, primeramente ir a Chipre, como que era una región que Bernabé conocía, él era de allí, de Chipre. Y es una circunstancia para tomarla en cuenta, que para evangelizar siempre es bueno empezar por casa primero. Primero testificar a nuestra familia, a nuestros amigos, y luego el Señor nos puede enviar más allá. Hay muchas personas que se entusiasman con el Evangelio y dicen, yo quiero ser misionero en África. Y qué lindo que quiera ser misionero en África, pero hay tanta necesidad en el Perú y en tantos lugares del Perú, en la selva y en la sierra, que podríamos orar primero porque el Señor nos envíe y cubra aquel lugar que es nuestra casa, y luego, si Dios quiere, también nos puede llevar a África o a cualquier parte del mundo, porque Dios es soberano, ¿no? Versículo 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, a Juan Marcos de ayudante. Salamina, una ciudad ahí en la isla de Chipre, hacia el lado derecho de la isla, quedaba la ciudad de Salamina, y al otro extremo Pafos, que ahorita lo vamos a mencionar. Y ahí había una sinagoga, o habían sinagogas, entonces debía haber una importante colonia judía para que hayan sinagogas. Entonces dice que ellos, llegados a Salamina, Saulo y Bernabé con Juan Marcos, anunciaban la palabra en las sinagogas de los judíos. Hay que tener en cuenta que Jerusalén era la única ciudad donde podía haber templo. Así que todas las demás ciudades alejadas de Jerusalén, donde hubieran comunidades judías, allí no podía haber templo, pero tenían sinagogas, centros de reunión. La palabra sinagoga, sinagogué en griego, significa lugar de reunión. Y estas se fueron formando en el periodo intertestamentario, en esos llamados 400 años de silencio, desde que se escribió el último libro del Antiguo Testamento, desde la época de Zacarías y Malaquías,
hasta los tiempos de Juan el Bautista. Ahí se desarrollaron las sinagogas por esta necesidad de la dispersión de los judíos alrededor del mundo. En las sinagogas no se hacían rituales de sacrificios ni otras prácticas ceremoniales que sí se podían hacer en el templo. La actividad principal en la sinagoga era la lectura y el estudio de las escrituras y la oración. De hecho, las iglesias cristianas tenemos en ese sentido más parecido a una sinagoga que al templo mismo en cuanto a nuestro funcionamiento. Entonces Pablo junto con Bernabé comienza aquí en Salamina, cuando llegaron a Chipre, algo que se volvió una costumbre o una constante que vamos a ver en el libro de Hechos. A toda ciudad donde iba Pablo, primeramente se dirigía a la sinagoga de los judíos. Pablo mismo, como judío y como ex fariseo, tenía así una manera estratégica de establecer vínculos que lo llevaran a poder tener un público que estuviera ávido o que fuera fácil, receptivo, para poder predicar las buenas nuevas, al menos al principio, cuando todavía no lo conocían. Después lo empezaron a rechazar, como vamos a ver aquí también. Jesús también hacía eso, ¿no? Primero iba a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahí a los judíos, a las sinagogas, en diferentes partes de Galilea y de Judea, pero también luego Jesús dijo que llevaría su mensaje a ovejas que no eran de este redil, cuando lo rechazaron. Saulo y Bernabé tenían como ayudante a Juan Marcos. Ya hemos mencionado a Juan Marcos, aquel que más adelante escribiría el Evangelio de Marcos. Y lo tenían como ayudante. Así que esa es una buena manera de empezar a servir y aprender en el ministerio. Ese fue el camino que siguieron Josué, que era ayudante de Moisés, o Eliseo, que era ayudante de Elías en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, los apóstoles como ayudantes de Jesucristo, Timoteo como ayudante de Pablo más adelante. Hay personas que son muy vehementes y que quieren ocupar diferentes áreas del ministerio y quieren llegar a ciertos liderazgos, pero no están dispuestos a ser ayudantes dentro del ministerio. Pero recuerden que estamos llamados a servir y servirnos unos a otros. No estamos llamados a buscar liderazgo, aunque el Señor puede permitir que ejerzamos liderazgo cuando es necesario guiar, exhortar, enseñar a un rebaño. Entonces, versículo 6. Habiendo atravesado toda la isla, rápidamente va la narración, llegaron a Chipre, luego están en la isla, llegan al puerto de Salamina, atraviesan toda la isla y llegan hasta Pafos, al otro lado de la isla. Y ahí, en Pafos, versículo 6, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Hablan de este personaje, Bar Jesús, más adelante vamos a ver que también se llama Elimás, que se menciona acá como un mago, hallaron a cierto mago. Esta palabra nos recuerda a aquellos sabios de Oriente, ¿no?, mencionados en el Evangelio de Mateo, los magos que visitaron a Jesús cuando eran niños, cuando Jesús era niño. Estos hombres sabios que vinieron de Oriente, pero que estudiaban los astros y diferentes ciencias sin que necesariamente estuvieran vinculados al ocultismo, lo cual es diferente de este personaje que estamos viendo ahora. También habíamos leído en el capítulo 8 de Hechos, aquel Simón el mago, que cuando veía que Pedro en Samaria, veía que Pedro imponía las manos y que la gente recibía el Espíritu Santo, y Simón el mago se sorprendía de eso, quedaba perplejo y también quería ese poder de manera esotérica, mística. Este hombre es diferente. Acá y en general la magia siempre está íntimamente ligada a poderes demoníacos. Se menciona a Bar Jesús como un mago, como un falso profeta. ¿Y qué es un falso profeta? Siempre lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de un falso profeta es de una persona que da profecías que no se cumplen para engañar a la gente y sacar provecho. Y es cierto, eso es. Pero puede ser un falso profeta, puede ser una persona, pero un falso profeta también puede ser una organización entera. Cuando una religión dice algo institucionalmente, proclama algo, escribe algo como de parte de Dios y lo da como profecía, y esa profecía no se cumple, entonces toda esa organización es un falso profeta. Hay organizaciones religiosas
que han pronosticado el fin del mundo y en varias fechas y no se ha cumplido. ¿Y sabe qué dicen cuando no se cumple su profecía? Dicen, no, lo que pasa es que teníamos muchas expectativas de que sucediera, pero no sucedió, entonces cambian de fechas y cambian su doctrina o dicen que recibieron una nueva luz. Pero ese es, si una organización o una persona dice algo como que viene de parte de Dios y no se cumple, el Espíritu Santo no se puede equivocar, pues. El Espíritu Santo no se puede equivocar para inspirar a un profeta para que profetice algo que después no se cumple. Quiere decir, no es que el Espíritu Santo se equivocó la vez pasada, pero ahora ya no. Jamás, el Espíritu Santo nunca se equivoca. En Deuteronomio capítulo 18, en la ley de Moisés, ahí tenemos serias advertencias y se nos previene de no tener temor y de no hacer caso a los falsos profetas, aquellos que dicen hablar de parte de Dios, pero que no hablan de parte de Dios. Y hay que ser tajantes, enfáticos. Si una persona o una organización profetiza algo y no se cumple, entonces estamos frente a un falso profeta. No hay que dejarse sorprender ni por organizaciones, ni por personas, ni por aquellos que son levantados, desgraciadamente, incluso dentro de las iglesias cristianas. El profeta tal, la profeta tal, y profetizan cosas que no se cumplen. Y después dicen, Dios me ha revelado, y dicen que va a suceder tal cosa, y luego tal cosa no sucede. ¿Y qué pasó? No es que Dios te ha revelado, no es que ahora me ha revelado otra cosa. Dios no es así, Dios no es cambiante, Dios no se equivoca. Ok, versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces, allí, en Pafos, la autoridad de parte del Imperio Romano, el gobernador romano, este hombre llamado Sergio Paulo, en cierto momento se vuelve casi tocayo de Pablo, se le menciona como un varón prudente, es decir, un hombre sagaz, sabio. Y justamente porque era prudente, sagaz y sabio, es que ansiaba oír la palabra de Dios. Pero dice en el versículo 8 que les resistía a Bernabé y a Saulo, les resistía Elimás, el mago, es decir, este hombre Bar Jesús, porque dice que así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, mientras que Bernabé y Saulo hablaban la palabra de Dios al procónsul Sergio Paulo, que ansiaba oír la palabra de Dios, por el otro lado, Elimás o Bar Jesús, este mago falso profeta, se les oponía porque no quería que el cónsul o el procónsul recibiera la palabra de Dios y que recibiera la verdad. Entonces, ¿qué sucedía? Que Bar Jesús estaba viendo amenazados sus intereses como consejero, como miembro del séquito del procónsul, y procuraba hacer la obra de Satanás, es decir, impedir que una persona pueda conocer a Cristo para tener salvación. Si tú fueras una persona de bien, vas a desear lo mejor para los demás, y lo mejor para los demás es que tengan salvación, sanidad espiritual, vida eterna, paz. Entonces, si alguien se opone al Evangelio, si alguien se opone a la predicación del Evangelio, entonces está actuando de parte del maligno. Muchas veces he visto a personas oponerse a que otras personas sean salvas o que tengan salvación. Un papá, incluso hace muchos años atrás, un papá impedía a su hija asistir a la iglesia. No quería que vaya su hija a la iglesia porque consideraba que en la iglesia le metían ideas. Pero este mismo papá, a esa hija de 13 años, a la cual no le permitía asistir a la iglesia, pero sí le permitía ir a discotecas. Entonces esta niña de 13 años asistía a discotecas, pero no iba a la iglesia porque su papá le prohibía ir a la iglesia, pero sí podía ir a discotecas. Y esta niña terminó alejada del Señor, mal orientada y con un embarazo temprano, desgraciadamente. Hay personas a las que no les interesa para nada lo que pueda hacer de la vida espiritual, de la verdadera felicidad y del futuro de los demás, con tal de buscar su propia conveniencia, a costo de impedir que las personas sean liberadas por el poder de Dios. Y eso lo vamos a ver a nuestro alrededor, en la sociedad que nos rodea. Tal sucede, por ejemplo, con proxenetas o narcotraficantes cuando no quieren permitir que nadie de sus mafias
pueda ser alcanzado por la palabra. ¿Y cuántas veces han asesinado a misioneros cuando han empezado a llegar con la palabra de Dios a personas que se estaban arrepintiendo y que estaban dentro de estas mafias? Bueno, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, y aquí es la primera vez que mencionan que Saulo es Pablo, el apóstol Pablo. Saulo, quien también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, es decir, en Elímas, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hay que tener un buen discernimiento para ser capaz de proferir frases tan fuertes, tan tajantes, tan enfáticas como la del apóstol Pablo en este momento. O como cuando Jesús le dijo a aquellos judíos religiosos recalcitrantes. Quiero ser también enfático en cuanto a que no estamos hablando de todos los judíos en general, porque Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, Pablo era judío, Bernabé era judío, etcétera, etcétera, etcétera. Y había muchísimos judíos de buena fe y de buena conciencia delante del Señor. Pero también habían los religiosos recalcitrantes, los legalistas, los fanatizados, aquellos que se oponían a Jesús simplemente por el hecho de oponerse, por el orgullo de su religión, que anteponían la tradición y su religión por encima de la verdad. Y a aquellos Jesús les dijo enfáticamente: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y se estaba refiriendo a cierto público. Obviamente en este momento el Espíritu Santo le revelaba a Pablo que este hombre, Elímas, este mago, este falso profeta, estaba actuando influenciado por el demonio y por su propia maldad y sus propios intereses. Y por eso le dijo de esa manera: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Imagínate si tú le llamaras la atención a alguien así, de esa manera, sea por las redes sociales o sea públicamente. Hay que tener mucha sabiduría para que realmente sea de Dios llegar al punto de decir algo así. Pero puede suceder, pero seamos muy prudentes, ¿no? En cada discusión que tengamos por el Facebook, que a cada rato cuando un creyente cristiano publica algo y después ya aparecen las personas a llamarte fanático, a llamarte todo, hijo del diablo, hijo del diablo, hijo del diablo, y vamos a empezar a decir a todos los demás. Bueno, no sabemos si los vamos a ganar para Cristo, los vamos a espantar, pero los que son influenciados por el príncipe de este mundo no están siendo influenciados por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 11, y le sigue diciendo Saulo o Pablo a este mago, a este falso profeta: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces se quedó ciego Elifaz. Así que, de igual manera como el Espíritu Santo le reveló a Pablo lo que le iba a suceder a este hombre, iba a ser como un escarmiento, pero a la vez como una señal. El procónsul, versículo 12, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Es decir, el procónsul, Sergio Paulo, creyó en la doctrina del Señor, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dadas a los apóstoles y que los apóstoles predicaban. Y eso era lo importante. Luego salen de la isla de Chipre, continúan su viaje, versículo 13. Saulo con Bernabé, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, ahora ya no dicen Bernabé y Saulo, ahora dicen Pablo y sus compañeros, arribaron a Pergé de Panfilia, y eso ya está en la costa sur de Asia Menor. Pero Juan, o Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No se sabe la razón exacta por la cual Juan Marcos abandonó al grupo misionero y se regresó a Jerusalén. No se sabe si fue por alguna razón aceptable. Supongamos, por ejemplo, que su mamá estaba enferma. Recuerden que él era hijo de María, prima de Bernabé, en cuya casa se reunían los hermanos cristianos en Jerusalén. O de repente por alguna razón injustificable, de repente extrañaba mucho el desayuno que le hacía su mamá, extrañaba su tierra, o se sentía muy incómodo, no estaba acostumbrado todavía a las incomodidades de los viajes. Pero fuera cual fuera la razón, el apóstol Pablo se sintió lo suficientemente mortificado como para no querer más adelante
considerar nuevamente a Juan Marcos para que se les uniera en el segundo viaje misionero. Y esta situación, más adelante lo vamos a ver en el mismo libro de Hechos, creó tal discrepancia entre Saulo y Bernabé que fue lo suficientemente fuerte como para producir la separación de ambos. Más adelante vamos a ver que para el segundo viaje misionero, Bernabé se va por un lado con Juan Marcos y Saulo toma a Silas y se va por otro lado, a raíz de este problema. Bueno, es que también es importante, hay que tomar en cuenta esto, que con respecto al ministerio, los que quieren servir a Dios deben ser fieles, deben ser constantes, deben ser perseverantes. Uno tiene que saber con quién cuenta en el ministerio. No es apropiado quererte involucrar, permanecer una semana y luego desanimarte e irte. Y por eso es que los pastores y los líderes tienen que tener sabiduría y orar y discernimiento para levantar líderes en aquellos que se muestran fieles y que permanecen fieles al llamado. Por eso es que en las cartas a Timoteo, el apóstol Pablo recomienda no imponer las manos con ligereza en el tema de levantar líderes. Versículo 14. Ellos, pasando de Pergé, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Antioquía de Pisidia es otra Antioquía, no es la misma Antioquía de Siria, desde la cual se había formado una importante iglesia cristiana, y en esa iglesia estaban congregando Bernabé y Saulo, en Antioquía de Siria, al norte de Israel. Ahora ya están en Asia Menor, y ahí había otra ciudad de Antioquía, Antioquía de Pisidia. Y ahí dice que entraron a la sinagoga, como solían hacer a todas las ciudades donde iban y visitaban. Si había una sinagoga, primero iban y se dirigían a la sinagoga. Versículo 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y acá se va a dar en adelante lo que se considera el primer discurso evangelístico del apóstol Pablo, aquí en el libro, o registrado en el libro de Hechos. Versículo 17. El apóstol Pablo dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí Pablo está viendo la importancia de demostrar que Jesús es descendiente de David y que por tanto es el que tenía el derecho a ser el Mesías. Claramente el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas muestran que Jesús era descendiente de David, tanto por el linaje de José como por el linaje de María. Por el linaje de José, como hijo adoptivo, tenía derecho legal al trono, y por el linaje de María tenía derecho sanguíneo al trono. En estos versículos que hemos leído desde el 17 al 23, Pablo hace un recorrido casi por todo el Antiguo Testamento. Recorre el libro de Éxodo, Deuteronomio, Números, pasa por Josué, pasa por Jueces, pasa por 1 y 2 de Samuel, y luego llega hasta David para hacer una conexión entre David y el Mesías. Y es importante que recordemos que los primeros creyentes predicaban haciendo uso de las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Esteban en el capítulo 7 habló acerca de las escrituras del Antiguo Testamento. En ese tiempo no se contaba aún con las escrituras del Nuevo Testamento. Pero es interesante cómo el apóstol Pablo hace uso de
diferentes extractos de todas las escrituras, tenía un conocimiento panorámico y también, por supuesto, extenso y profundo. Pero un vistazo panorámico te puede llevar a tener una mejor comprensión. Entonces nosotros también como creyentes cristianos debemos anhelar conocer todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Recordar que todas las escrituras siempre convergen hacia Jesucristo. Desde cualquier libro del Antiguo Testamento podemos apuntar hacia Jesús y predicar de Él, porque Jesucristo es el cumplimiento de todas las escrituras. Versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas, cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Se dirige a los judíos, se dirige a los israelitas y les dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham. Hijos del linaje de Abraham, es decir, israelitas, judíos, descendientes de Abraham. Hace poco, hace unas semanas atrás, el pastor John Bonner del Instituto Bíblico Calvary Chapel me invitó a compartir una clase de un curso que se llama Profecía Bíblica y el pueblo de Israel. Y le agradecí al pastor por la deferencia de invitarme a compartir esta clase. Y él me dijo: no, con todo gusto, porque tú eres esposo de una hija de Abraham. Efectivamente, mi esposa Rocío tiene ascendencia judía. Y entonces me dijo que tú eres esposo de una hija de Abraham. Y yo ahí le comenté, le dije: bueno, y hasta ahora recién me doy cuenta de que Abraham era mi suegro. En ese momento sonó gracioso, ahora ya es chiste repetido para mi familia que lo está escuchando acá, pero efectivamente, pues mi esposa es descendiente de Abraham, linaje de Abraham en cuanto a la carne, en cuanto a la sangre. Pero en Jesucristo, el apóstol Pablo nos lo explica bien, todos los que creemos en Jesucristo, por nuestra fe en Jesucristo, somos descendientes de Abraham, espiritualmente hablando. A los judíos primeramente les fue enviada la palabra de Dios. Ellos fueron escogidos por Dios para hacer bendición a las naciones. Y Dios los usó como receptores, como escritores y como cuidadores de la palabra de Dios. Además, fue el pueblo a través del cual vino el Mesías. A través de Israel vienen las promesas, viene la palabra, viene el Mesías también. Los judíos fueron la base para la formación del cristianismo. De hecho, todos los apóstoles, todos los primeros cristianos, como lo hemos mencionado tantas veces, eran judíos. Entonces, no hay que desestimar la importancia del linaje de los hijos de Abraham. Pero también se refería el apóstol Pablo: y a vosotros, a quienes, y a los que entre vosotros teméis a Dios. También se refiere ya en forma genérica a todos aquellos que temen a Dios. Entonces también es para todos los demás. Versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Es decir, David fue sepultado y en su sepulcro se hizo polvito. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, es decir, a Jesucristo resucitado. Pablo, al igual que Pedro, en el capítulo 2, Pedro habló acerca de la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y acá Pablo hace lo mismo.
hace una referencia extensa e importante a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que había sido previamente profetizada en las Escrituras. Y Pablo hace énfasis en lo importante que es la resurrección como sustento de que Jesús realmente es el Mesías. La resurrección de Jesucristo, recordemos siempre que es un pilar de la fe cristiana. Como dice Pablo en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. La esperanza de todos los creyentes es que, como Cristo resucitó primero, así también Él un día resucitará con cuerpo glorificado a todos los que en Él han creído. A ti y a mí que estamos escuchando. O seremos raptados o seremos resucitados con cuerpos glorificados. Hoy día en la mañana, en mi devocional, estaba leyendo el Salmo 6 y mientras lo leía, leí ese pasaje: no dejarás que tu santo vea corrupción. Yo estaba orando en el Señor y sentí una convicción de que Dios me permitía tener convicción, tener seguridad de que por mi fe en Jesucristo, el día en que el Señor me llame, no voy a ir al Seol, que es el lugar para esperar el juicio final, sino que voy a ir a la presencia del Señor. Y luego, cuando estaba preparando el estudio, vuelvo a encontrar el tema y fue una convicción personal y hermosa con la cual sentí que el Señor me hablaba a mí con respecto a esta seguridad que tenemos en el Señor, y eso le contaba a mi familia. Sin embargo, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en que las profecías del Antiguo Testamento en la resurrección de Jesucristo se cumplen en la resurrección de Jesucristo, porque esa es la base para saber que podemos confiar en las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho de darnos vida eterna y de darnos salvación, y que nos va a resucitar y que nos va a dar vida en abundancia porque Él resucitó primero. Porque Él lo hizo, podemos tener plenamente confianza en que lo hará también con nosotros. Versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Pablo, muy especialmente Pablo o Saulo, fue un firme propulsor de la doctrina de la salvación y justificación por la fe. Primero le enseñó a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: todo el que en mí cree tendrá vida eterna, todo el que en mí cree no morirá jamás. Fue Jesucristo el que enseñó la salvación por fe, y la salvación por fe venía desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero el apóstol Pablo hace mucho énfasis en que la salvación y la justificación es por la fe y no por la ley de Moisés, no por cumplir la ley de Moisés, porque es imposible. El perdón de pecados es necesario para poder nacer de nuevo espiritualmente y para poder tener una relación con nuestro Creador y tener vida eterna. Pero esto no se logra. El perdón de pecados, nacer de nuevo y tener una comunión con Dios, no se logra por cumplir la ley. Jesucristo dejó claramente demostrado que todos fallan cuando tratan de cumplir la ley a la perfección. Cumplir la ley a la perfección, siempre vas a fallar en una cosa o en otra. Y Santiago nos explica: el que falla en una cosa de la ley, la transgrede toda en general. La ley la cumplimos cuando vivimos una vida en el Espíritu, cuando morimos a nosotros mismos y permitimos que sea Cristo quien viva en nosotros. Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos, Saulo, Bernabé y los demás, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Una semana después, el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
Cuando decimos que viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y resistían a Pablo o rebatían a Pablo, no nos estamos refiriendo a todos, porque hay muchos de los judíos que eran temerosos de Dios y que eran receptivos a oír la palabra de Dios y en todo caso a analizar si es que era cierto lo que Pablo decía, como vamos a ver más adelante en el mismo libro de Hechos. Pero se llenaron de celos. Y este tipo de celo es un celo pecaminoso, porque es un celo producto de un fanatismo religioso, producto de un desmesurado orgullo por tu religión, como sucede en cualquier religión, sea religión judía, sea religión islámica, sea religión católica o incluso evangélica, si se convierte en religión también. Y esto producía un disgusto y representaba un disgusto frente a lo que Pablo estaba enseñando. Cuando los celos producen sentimientos que hacen que no te alegres con el bien ajeno, entonces son celos enfermizos, son sentimientos negativos que le hacen daño a la persona que tiene este tipo de celo. Y lo grave del asunto es que al final del versículo 45 dice que estos judíos de la muchedumbre, viendo los judíos a la muchedumbre de las personas que seguían a Pablo y a Bernabé, se llenaron de celos, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Llegar al punto de blasfemar en contra de Dios. De hecho, en el Talmud, no en la ley de Moisés, no en los profetas, no generalicemos tampoco, pero en muchos lugares del Talmud judío hay muchas blasfemias en contra de Jesucristo y que nosotros tenemos que tomar con pinzas, sobre todo todos aquellos creyentes cristianos que somos amantes de los judíos, amantes de la cultura judía, que somos pro-judíos, pro-israelitas, que amamos a la nación de Israel, que oramos por la nación de Israel, que si podemos ayudar en algo, ayudamos, que estamos totalmente en contra del antisemitismo, que estamos de acuerdo con que los judíos tienen derecho a estar en la tierra prometida, en su tierra ancestral y formar su país ahí, pero tenemos que tener en cuenta también que no siempre todo sea positivo. Y en el Talmud hay muchas blasfemias en contra de Jesucristo. Y el apóstol Pablo en Corintios dice que aquellos que no amen a nuestro Señor Jesucristo sean anatema también, en general, entre todos los pueblos, sean judíos o no sean judíos, sean gentiles o no sean gentiles, sean griegos o no sean griegos. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ustedes rechazan la salvación que les estamos hablando por medio de Jesús. Si la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, ustedes mismos se están condenando. Y esa es la condenación. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, pero se condena a aquel que rechaza a Jesucristo, se condena solo. Entonces, si ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna, entonces nos vamos a aquellos que sí quieren recibirla, a los gentiles. Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Recuerdan nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a los apóstoles: esperen aquí la promesa de mi Padre, y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y recibirán poder y me serán testigos, mártires, en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Y luego la iglesia empezó a multiplicarse, yéndose hacia hasta Antioquía, y ahora en el primer viaje misionero ya salen de esa zona, salen de la zona de Siria, se van para Chipre y luego para Asia Menor. Y en Asia Menor empiezan a predicar la palabra, y vamos a ver que la palabra se va a extender de Asia Menor después hacia Europa. Entonces se está cumpliendo la promesa del Señor. Esta palabra, ya no solamente para los judíos, sino también como luz para los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Gracias a eso es que tú y yo el día de hoy gozamos de esta salvación que nuestro Dios nos da. Los gentiles, versículo 48, oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor, versículo 49, se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos
instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Cuando en este lugar, en Antioquía de Pisidia, son rechazados y son expulsados de los límites de la ciudad, entonces los apóstoles, ¿qué hacen? Sacuden el polvo de sus pies y se van a otro lugar. Como Jesucristo le dijo a sus apóstoles cuando fueran de ciudad en ciudad predicando, si en alguna ciudad los rechazan, sacudan el polvo de sus pies. Y esto era un acto simbólico en respuesta a lo que los mismos judíos practicaban. Cuando los judíos iban caminando y pasaban por alguna ciudad gentil, sentían que se contaminaban con esa ciudad gentil. Entonces, cuando salían de la ciudad, sacudían el polvo de sus pies para quitarse la contaminación de esa ciudad de gentiles, de personas que no eran judíos. Entonces Jesucristo, como tomando esa misma costumbre, les dijo a sus apóstoles, cuando en una ciudad, sea ciudad judía, o sea ciudad samaritana, o sea ciudad gentil, o sea cualquier ciudad, rechacen la palabra de Dios, entonces váyanse de ahí y sacudan el polvo de sus pies. Cualquiera que no reciba el Evangelio es igual de deplorable, sea judío o no sea judío. Un judío que rechaza el mensaje de salvación estará igualmente perdido o contaminado que un gentil que rechaza el mensaje de salvación. Y de ahí se fueron a Iconio, otra ciudad grande, populosa en el sur de la provincia romana de Galacia, en Asia Menor. Y terminamos con el versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pasaron unas circunstancias que no eran muy agradables. Terminaron de predicar el Evangelio en ciertos lugares de Asia Menor, primero en Chipre, luego en Antioquía de Pisidia, en Asia Menor. Y luego se juntan y tienen toda esta oposición, todo este enconamiento y estas dificultades, y luego son expulsados de la ciudad. Y sin embargo, dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aunque las circunstancias se volvieran desfavorables por esos momentos y en otros momentos que vamos a ver en la próxima sesión, Dios mediante, cuando continuemos durante este primer viaje misionero de Pablo con Bernabé, en el capítulo 14, vamos a ver que Pablo no la pasa nada bien, donde casi muere apedreado. Pero se fueron y estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo, porque el verdadero gozo está cuando has hecho la voluntad de Dios y cuando has tenido la oportunidad de ver a muchas almas salvadas. Dejémonos usar por Dios, hagamos la voluntad de Dios y pase lo que pase, aunque pasemos circunstancias muy tristes, también podemos experimentar el verdadero gozo, ese gozo inexplicable, esa paz que el mundo no da. Ok, era un capítulo muy extenso, que podríamos estudiarlo también en 10 sesiones, pero lo importante es tener la visión global, ¿no? Y la próxima semana, Dios mediante, continuamos con la segunda parte del viaje misionero del apóstol Pablo en el capítulo 14. Vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Tú eres muy bueno, Padre, al permitirnos ser expuestos a tu palabra, a todo este capítulo completo, estos 52 versículos del capítulo 13, donde hemos visto cómo la iglesia crecía, se afirmaba allí en Antioquía, cómo los líderes de la iglesia oraban, ayunaban, y cómo tú les hablabas por medio de tu Espíritu Santo. Y así levantaron a Saulo y a Bernabé para que inicien su primer viaje misionero. Amado Señor, te pedimos también que nos ayudes a cuidar nuestra vida espiritual y a ponernos fuertes en ti. A darle importancia al tiempo que tomemos para orar, al darle importancia al tiempo que tomemos para leer tu palabra, la doctrina que hemos aprendido, la doctrina simple del Evangelio. Toda tu palabra es buena, Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros necesitamos recibirla. Ayúdanos, Señor, que así como el apóstol Pablo pudo hacer una descripción panorámica de la historia de la redención de una forma tan ilustrativa, nosotros también tengamos esa capacidad. Sabemos, Señor, que no nos podemos aprender toda la Biblia de memoria, pero sabemos también que tú mismo nos has prometido que cuando lo necesitemos, tu Espíritu Santo nos va a hacer recordar las palabras de tu Hijo Jesús. Bendito Señor, sé tú glorificado. Te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad,
así como Saulo y Bernabé fueron a predicar tu palabra y empezaron a experimentar circunstancias difíciles. Ayúdanos, Señor, a nosotros a hacer tu voluntad, a ser un canal de bendición, primeramente para los que están más cerca de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro barrio, nuestro trabajo, y luego, Señor, glorifícate y nos ponemos a tus pies para que tú hagas de nosotros los siervos que tú quieres que seamos. Te damos gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.